Bien, mis hermanos, que en esta mañana el Señor les guarde, el Señor les bendiga. Es un gozo, es una alegría el poder estar en este lugar. No sé si para ti, mi hermano, es una alegría, es un deleite, es un gozo el poder estar acá en la casa del Señor. No como algo rutinario, sino como un día especial. Y ese día especial es cuando el Señor Jesucristo resucitó. Mis hermanos, Él está vivo. Él no está muerto. Él entró en una tumba y de esa tumba fue levantado, fue resucitado. Por ende, mis hermanos, debiese ser un deleite, debiese ser un gozo para nosotros el que hoy hayamos sido invitados a la mesa del Señor para ver lo que el Señor en esta mañana trae en sus manos. Pero no solamente eso, sino que, mis hermanos, nosotros podamos ver el rostro del Señor por medio de su palabra. Y antes de que nosotros pasemos a la lectura de la palabra del Señor, que está en el Salmo 37, versículo 4 y 5, quisiera realizar las siguientes preguntas. Mis hermanos, ¿tú crees que Dios es justo? Mis hermanos, ¿ustedes creen que Dios es soberano? Otra pregunta más. ¿Ustedes creen que Dios tiene todo bajo control en cada una de las situaciones que nosotros como cristianos pasamos? Y aún más, mis hermanos, ¿crees que Dios es bueno? Bueno, mis hermanos, a menudo estas son las preguntas que todo cristiano se hace en momentos muchas veces de injusticia, en momentos de dolor y angustias por la que nosotros pasamos muchas veces en nuestras vidas. Y cuando nosotros hablamos de injusticia, hay muchos casos injustos en el mundo, como por ejemplo el caso de un joven de Estados Unidos que se llamaba George Steen, que era un adolescente de 14 años que en 1944 fue condenado a la pena de muerte por ser acusado de haber golpeado hasta la muerte a dos niñas blancas. ¿Y por qué digo dos niñas blancas? Porque él era de una tez un poco más oscura y en ese tiempo se vivía mucho lo que era el racismo. Pero si nosotros indagamos y profundizamos en este caso, vemos varias irregularidades. Y una de esas irregularidades era de que no se le permitió tener un abogado. Claramente no podría él ser defendido frente a ese caso. Segundo, se le impidió poder mostrar evidencias para poder razonar y para poder demostrar su inocencia. Y debido a eso, el juez dijo las siguientes palabras en donde hubo una condena sobre este muchacho joven. Y dijo las siguientes palabras: George Steen debe morir electrocutado hasta que su cuerpo esté muerto de acuerdo con la ley, y que Dios se apiade de su alma. Cosas como estas, Iglesia del Señor, nos hacen pensar que en lugar de un inocente debiese haber estado un culpable, alguien que realmente debiese haber cometido un crimen como lo fue acusado este joven. Cosas como estas, mis hermanos, nos hacen pensar, nos hacen meditar. ¿Por qué hay tanta maldad en este mundo? ¿Y por qué Dios muchas veces permite el hambre, la destrucción donde hay y en donde viven personas inocentes y aún más cristianos? ¿Por qué Dios permite muchas veces lo malo? ¿Por qué Dios permite que el malo y el perverso prospere y que no venga ninguna justicia del Señor inmediata en el momento para esas personas? Bueno, es justamente
lo que David en este Salmo 37 quiere también responder, realizando un contraste entre el justo y el impío. Y cómo el cristiano debe canalizar y cómo el cristiano debe responder adecuadamente a cada pregunta, pero siempre posicionándose delante del Señor como Dios, como su deleite. Por eso, mis hermanos, he titulado este sermón El deleite del cristiano. Leamos, por favor, Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37, gracias, mi hermano, versículo 4 y 5. Salmo 37, versículo 4 y 5. Dice, deleítate asimismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Si bien este salmo tiene varios versículos, la idea central de esta predicación está basada en los versículos 4 y 5. Pero para una mayor profundización y contextualización de qué es lo que trata este salmo, debemos y vamos a leer los versículos 1, 2 y 3. Y lo primero que nosotros vemos de parte de David, que nos exhorta sobre cómo nosotros no debemos razonar y cómo nosotros no debemos actuar frente a la aparente injusticia sobre los malos. Y lo primero que vemos como exhortación de este salmo de David, porque recordemos que es de David, y él estaba en años ya bien avanzados. Si nosotros vemos el versículo 20 o versículo 25, él menciona: joven fui y he envejecido y no he visto justo ni desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces él estaba en un tiempo avanzado en su edad. Y él exhorta lo siguiente en el primer versículo. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Primero, no debemos ser impacientes, pero partamos definiendo qué es lo que es la impaciencia. ¿Qué es lo que es una persona que no tiene paciencia? Dice, es intranquilidad producida por algo que molesta o que no acaba de llegar. Y sabemos que el concepto antagónico de la impaciencia es la paciencia. ¿Qué es lo que es la paciencia? Es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, sin frustrarse y sin enojarse. Ahora, ¿cuál es el fruto de la impaciencia? El fruto de la impaciencia, como lo acabamos de ver, es la frustración, muchas veces el enojo, y que muchas veces también la impaciencia nos lleva a cometer errores y a tomar malas decisiones. Por ejemplo, lo vemos en Proverbios capítulo 14, versículo 24, con respecto a la impaciencia. Dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece su necedad. Vemos aquí claramente que la impaciencia es necedad. Vemos claramente que aquel hombre que es impaciente no evalúa bien. ¿Cuántas veces, amados hermanos, nosotros actuamos impacientemente? ¿Cuántas veces nosotros apresuradamente contra Dios sobre cierta situación de injusticia nosotros actuamos impacientemente? Y el mismo Salmo nos da una cura, nos da un remedio con respecto a la impaciencia. En el versículo 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Mis hermanos, debemos, frente a la impaciencia y a la prosperidad del impío y del malo, muchas veces nosotros pensamos que el Señor y que el fuego del Señor caiga sobre él y que sea condenado por sus maldades. Mis hermanos, debemos ser
impacientes, porque el Señor ya guarda una retribución para aquellos que hacen lo malo y que prosperan. Y en la Biblia nosotros tenemos varios ejemplos, muchos ejemplos, de aquellos hombres que fueron impacientes y que hubieron consecuencias terribles para ellos. Uno de ellos fue Moisés, en donde el Señor le dijo, háblale a la roca. Pero producto de su impaciencia, producto de la presión del pueblo que tenía sed y que estaba en el desierto, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Golpeó, dice la peña, o golpeó la roca 3 veces y de allí salió agua. ¿Cuál fue la consecuencia? Que Moisés no se le permitió poder entrar a la tierra prometida. Vemos claramente que la impaciencia trae consecuencias terribles. Y la impaciencia y justicia, como podríamos decir, divina sobre los impíos, puede provocar, como leíamos en el versículo 7 del mismo Salmo, ira y enojo. Versículo 8 dice, deja la ira y desecha el enojo, o sea, asumiendo que la impaciencia puede producir la ira, puede producir el furor y el enojo cuando nosotros vemos prosperar aquel que hace lo malo. Dice, no te excites en manera alguna en hacer lo malo. Y mis hermanos, sabemos que la ira, la impaciencia no son frutos del Espíritu, son frutos de la carne, como lo dice Gálatas 5, 19 y 20. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones, y así sucesivamente sigue los frutos o el fruto de la carne. Ahora, este salmo no solamente nos dice que no debemos ser impacientes, sino que también nos anima y nos exhorta a que debemos no envidiar al malo. Versículo 2 dice, porque como hierba, el mismo versículo 1, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. O sea, no solamente no debemos ser impacientes, tampoco nosotros debemos envidiar a aquellos malignos y malos que hacen iniquidad. Ahora, definamos nuevamente qué es lo que es la envidia. Dice que la envidia es un sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por poseer uno mismo lo que tiene el otro, sean bienes, cualidades superiores u otra clase de tangibles o intangibles cosas. Y nuevamente vamos a que la impaciencia, y no solamente aquello es el fruto de la carne, también la envidia es un fruto de la carne. Si nosotros leemos Gálatas nuevamente, capítulo 5, versículo 20, vemos de que la envidia también es un fruto de la carne. Y mis hermanos, la envidia está estrictamente conectada con la codicia. Y esto era lo que David en sus años también estaba mencionando y estaba exhortando a que no debemos ser codiciosos, a que no debemos ser envidiosos de la prosperidad del malo. Veamos varios casos de envidia también en la Escritura y que terminaron también muy mal. Por ejemplo, Caín y Abel, donde el hermano mayor mató a Abel por envidia, porque vio bueno a sus ojos la ofrenda que estaba ofreciendo. Vemos a un Jacob por la bendición que daba a su padre Isaac. Vemos a una Raquel que envidiaba a su hermana porque Lea le dio a luz a los hijos a Jacob. Vemos también a un Saúl envidiando a David por su éxito en la batalla. Vemos también a los líderes judíos envidiando a nuestro Señor Jesucristo, producto de la fama que él tenía al hacer milagros y sus palabras.
Mis hermanos, la Biblia establece que la envidia incluso puede llegar hasta la muerte espiritual y emocional y física, como dice Proverbios 14:30. Dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Mis hermanos, como cristianos debemos desechar la envidia por aquel que prospera y que no es cristiano. Primera de Pedro nos dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Mis hermanos, tengamos cuidado. Eso es lo que este salmo nos está exhortando. Tengamos cuidado de envidiar a los que hacen iniquidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos mirado al impío? ¿Cuántas veces nosotros hemos mirado a aquel que prospera y que no es creyente? Y uno muchas veces dice, oh, es más malo que el natre, pero viaja, tiene vehículo, tiene casa propia, tiene un buen trabajo. Pero yo que soy cristiano, que vivo en santidad, que busco al Señor, que me esfuerzo por servir a mi Padre, muchas veces tengo que pasar dificultades, tengo que pasar angustias, pruebas, dolor. ¿Cómo puede ser eso? Y sobre este pensamiento, valga la redundancia, debemos pensar que tener no es signo de que Dios está con ellos, ya que sobre ellos se derrama algo que nosotros llamamos la gracia común. Si nosotros fuéramos a algún lugar fértil en la tierra y aquel no creyente planta una papa y el cristiano al lado planta otra papa y los dos la riegan, el día de mañana los dos va a florecer y va a crecer. Eso es gracia común. Mis hermanos, aquello que Dios da a toda la humanidad, eso es gracia común. Mis hermanos, ¿será válido el que nosotros envidiemos a los malos? ¿Estaremos en pecado muchas veces cuando nosotros pensamos y meditamos sobre aquellas cosas, cuando empezamos a mirar, oh, cómo crece, y yo aún aquí sin crecer? ¿Será válido eso delante del Señor? Mis hermanos, debemos recordar una cosa, que nosotros somos ricos, no por poseer lo material, sino que debido a que nosotros tenemos al que lo creó todo, sino debido a que nosotros tenemos a aquel que con su palabra creó el mundo, nos formó, y todo lo que nosotros vemos, nosotros tenemos a Cristo. La riqueza, amados hermanos, del cristiano no se mide por lo que tiene, no se mide por sus títulos, no se mide por lo material y por los logros alcanzados en la vida. La vida del cristiano se mide y es mayormente trascendente porque nosotros tenemos a Cristo. Mis hermanos, si tú no tienes a Cristo, déjame decirte que no tienes nada. Eres pobre, eres un mendigo. Ahora, ¿por qué David nos dice que no debemos ser impacientes y envidiar a los malos? Porque ellos aquí dice este salmo, que ellos tienen una recompensa. Leamos el versículo 2, dice, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Hermanos, ellos serán cortados, y como la hierba se secarán. Y debemos recordar como este Salmo 37 nos recuerda cada instante del por qué no tenemos que ser impacientes, del por qué no tenemos que envidiar, porque nosotros tenemos una heredad mucho más grande.
Nosotros nos espera algo más allá de lo que nuestra mente puede imaginar. Dios nos tiene una heredad eterna que no se va a gastar, que no se va a perecer como muchas cosas que nosotros hoy en día tenemos. Y este es el recuerdo que David menciona en este Salmo 37. Nosotros tenemos una heredad, como por ejemplo dice el versículo 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Versículo 11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia y paz. Conoce a Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. Dice, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. 29, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Ese es nuestro gozo, ese es nuestro deleite, que nosotros más allá de lo que nuestros ojos puedan ver, de lo que nosotros podamos tocar, hay una heredad maravillosa que nos espera, más allá del sol. Mis hermanos, nuestro deleite debe ser no el deleite de los malignos, no el deleite de aquellos impíos, no cristianos, que piensan que lo tienen todo porque han conseguido muchas cosas en la vida. Bueno, déjame decirte que si tú piensas así, no has conseguido nada, porque todo lo que nosotros tocamos y vemos perece, más la heredad del justo, más la heredad del cristiano va más allá de lo que nosotros pensamos. Ya hemos visto la exhortación que David nos hace de cómo no debemos actuar frente a la aparente injusticia, prosperidad de los malos. Pero ahora veremos lo que debemos hacer los cristianos en estas situaciones, en estos pensamientos, en estos razonamientos, frente a esta sensación de injusticia, frente muchas veces a esta envidia que muchas veces a nosotros los cristianos nos carcome. Dice, versículo 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Confía en Él y haz el bien. Lo contrario a ser impacientes y envidiar es confiar. Debemos confiar. Y de ello se desprende la acción de hacer el bien. Porque cuando nosotros confiamos, mis hermanos, nosotros esperamos en Dios. Esperamos que todas sus bendiciones, que todas sus bondades, que todo lo que nosotros necesitamos viene de Él. Porque de Él provienen todas las cosas. Él es el dueño, como dice la palabra, del oro y de la plata. Él es el dueño de todo lo que nosotros podamos imaginarnos. Él es dueño de nuestras finanzas. Él es dueño de nuestra familia. Él es dueño de nuestro despertar. Él es dueño de nuestro levantar. Él es dueño, mis hermanos, de todo lo que nosotros podamos tener. Hay una esperanza más allá de lo que nosotros podamos entender. Mis hermanos, nosotros somos ricos en el Señor y nuestro deleite debiese ser el Señor. Confía en Jehová y haz el bien. Mis hermanos, debemos aprender a confiar en Él. Él debe ser nuestra confianza, nuestra fuente de confianza inagotable. Mis hermanos, quizás hoy no vives situaciones de injusticia o de dolor. Pero recordemos que al principio decía, el Señor nos ha invitado a su mesa. Y esto es lo que nos trae. Puede que el día de mañana suceda algo en tu vida y Él va a tener que ser tu deleite. No debieses tener impaciencia, no envidiar
al del frente, sino que confiar en el Señor y hacer el bien. Mis hermanos, confiar en este salmo es un mandato. Nosotros como cristianos debiésemos aprender a confiar en el Señor. Es un mandato, no es una opción. Confía en Jehová. Pero también está un segundo mandato en este salmo, que es deleitarse en Él. Y de esto se desprende también que el cristiano vive, que muchas veces los cristianos por eso viven insatisfechos en sus vidas y viven tan impacientes y viven tan envidiosos y desconfiados de Dios. Veamos cuál es el mandato, o el segundo mandato que nosotros vemos en este salmo para evitar la insatisfacción. Versículo 4. Deleítate asimismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Todo lo anterior, de ser impacientes, de tener envidia y de no confiar en Dios, está netamente ligado a que nosotros no nos deleitamos en Dios. Por eso que muchas veces en nuestra vida hay impaciencia. Por eso que en nuestra vida está el fijarnos en las cosas temporales y no en lo eternal. Porque nuestro deleite no está en el Señor. Porque nuestro deleite está en las cosas perecederas de este mundo. Y lo que David intenta decir y meditar, que la fuente de nuestra impaciencia, que la fuente de nuestra envidia y la poca confianza viene de no estarnos deleitando en Dios. ¿Qué pasa cuando no nos deleitamos en Dios? Viene el reclamo, viene el envidiar lo que tiene el injusto y lo que el otro tiene. ¿Cómo está nuestro deleite en el Señor? Mis hermanos, no te desesperes, no te impacientes. Recuerda, tenemos una heredad eterna, tenemos un premio que nos aguarda. Allí debe estar nuestro deleite. Allí debe estar nuestro gozo. Allí debe estar nuestra alegría. Allí debe estar nuestro deleite. Cuando nosotros no nos deleitamos en Dios, nuestro corazón se volca a canalizar esa insatisfacción en cosas temporales. Te hago una pregunta. ¿Pero qué es el deleite a Dios, o cómo puedo deleitarme yo en Dios? Porque aquí dice, deleítate en Jehová. ¿Cómo yo me deleito en el Señor? ¿Cuál es, podríamos decir, la fórmula para que nosotros nos podamos deleitar en Dios? ¿O cómo yo sé que me estoy deleitando en el Señor? Veamos algunos ejemplos. Mis hermanos, es maravilloso pensar, es extraordinario meditar en que Dios abrió nuestros ojos para darte cuenta de tu necesidad de un Salvador. Mis hermanos, es maravilloso pensar que nosotros tenemos la oportunidad para poder gozar de la presencia del Señor, para poder deleitarnos en la presencia del Señor. Mis hermanos, es maravilloso pensar que Dios, cuando nosotros nos arrodillamos, Dios contesta nuestras oraciones, Dios contesta nuestras súplicas. Mis hermanos, es maravilloso pensar que Dios nos ama con amor inefable. ¿Cuál es tu deleite, mi hermano? ¿Es tu gozo y deleite venir el día del Señor? Como dice Salmo 26:12, mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. ¿Es tu gozo y tu deleite leer la Escritura? Como dice Salmo 112:1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus
mandamiento se deleita en gran manera? ¿Es tu gozo y tu deleite que en cada circunstancia, sea buena o sea mala, sabemos, como dice Romanos 8:28, y que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y esto es, a los que conforme a su propósito fueron llamados? Podemos estar contentos, alegres, en medio de cualquier circunstancia, como dice 1 Timoteo 6:8-10. Así que teniendo sustento, abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y en el lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Te pregunto en esta mañana, ¿dónde está tu deleite? La forma en que nosotros nos vamos a deleitar es cuando nosotros recordemos, mis hermanos, cuán poderoso es el Señor, cuán inescrutable es su poder, cuán maravilloso es Él y cuánto amor ha derramado sobre nuestras vidas. Es allí en donde nosotros vamos a fijar los ojos en el Señor. Es allí en donde nosotros vamos a encontrar gozo, alegría. Mis hermanos, no te da gozo, no te da alegría pensar de que tú eres salvo por gracia. ¿No te da gozo y alegría pensar de que tú has sido rescatado del infierno y hoy puedes estar aquí con tu conciencia abierta, con tu conciencia no en tinieblas, sino que en luz, para poder ver lo maravilloso que es Cristo? Cuando nosotros pensamos de esa forma, entonces nosotros empezamos a deleitarnos en el Señor. Cuando nosotros pensamos de esa forma, no hay cavidad para pensar ni para ser impacientes ni para envidiar al que prospera, porque nuestro deleite está en el Señor. Deleítate en Jehová. Pero no solamente el Señor nos dice que nos deleitemos, el Señor aún así sigue siendo más bueno. Porque Él dice, deleítate, ¿cierto?, en Jehová. Y dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y debemos aclarar algo acá, que no quiere decir de que el Señor va a concederte los caprichos de tu corazón. No pienses de que el Señor va a cumplir todos tus deseos, sino que debemos verlo de la siguiente forma. Dios no concederá caprichos del corazón, sino que el verdadero deleite en Él hace que dejemos de mirar lo que nosotros queremos para anhelar lo que Él desea. Nosotros, al estar alineados con Él, nuestros deseos serán los deseos de Dios. Cuando nosotros nos estamos deleitando en Él, nuestro corazón se volca al objeto correcto que es Dios. ¿Cuál es el objeto al cual los no cristianos se volca su corazón sobre ellos? No es Dios, pero más el cristiano cuando se deleita, cuando piensa lo maravilloso que es el Señor, cuando empieza a contar sus promesas y todo lo que el Señor nos promete, cuánto el Señor nos ama, cuánto el Señor ha sido bueno para con nuestras vidas, nuestros deseos empiezan a ser los deseos del Señor porque nos estamos deleitando en Él. Ahora la vida cristiana no es solamente negación, también podemos gozar de todo aquello que Dios creó, porque Dios dijo que todo lo que Dios creó, dijo que fue bueno en gran manera. Y mis hermanos, el deleitarnos en Él también concederá las peticiones de nuestro corazón. Famoso pastor John MacArthur, una vez le preguntaron cómo él sabía que la elección que hacía sobre su esposa era correcta, o cómo él sabía que al elegir a la que hoy en día es su esposa
fue una decisión correcta. Y él dijo lo siguiente, justamente citando este Salmo 37, versículo 4. Dijo, deleítate a sí mismo, Jehová, y él concederá las peticiones de tu corazón. Él dijo, yo no me preocupé por saber si era una decisión correcta, porque yo me estaba deleitando en el Señor. Y yo sabía que la inclinación de mi corazón era correcta porque estaba deleitándome en Él. Sus deseos eran mis deseos. Los deseos del Señor se plasmaron en mi corazón y yo simplemente decidí. Y incluso él en aquella entrevista dijo algunas otras cosas que también son importantes y relevantes. Dijo lo siguiente, si eres salvo, lleno del Espíritu, te sometes, sufres y eres agradecido con Dios, haz lo que quieras. Y uno puede pensar, ¿cómo haz lo que quieras? El corazón es engañoso. Y él dijo, cásate con quien quieras, trabaja donde quieras, ve donde quieras. Si esto es una realidad en tu vida y tu deleite es el Señor, adivina quién controla tus deseos. Pues es Dios. Es simplemente una decisión de seguir los deseos que Dios ha puesto en tu corazón porque me estoy deleitando en Él. Por eso podemos decir como David en el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Tenemos la plena certeza y confianza que si nosotros nos estamos deleitando en el Señor, podemos hacer lo que queramos, en el sentido de que todos nuestros deseos van a ser los deseos de Dios. Lo mismo que nosotros pensamos cuando hay un nuevo nacimiento en la vida del cristiano. Hay un muy buen ejemplo de cómo es alguien que ha nacido de nuevo. Tenemos un cerdo que tiene lo que normalmente come y al otro lado le colocamos la comida, la mejor comida del mundo, la más exquisita. ¿Qué es lo que va a hacer el cerdo? ¿A dónde va a ir? A donde está acostumbrado a ir, a su comida, porque su naturaleza no es comer lo otro, sino que es comer lo que normalmente come. Pero si tuviera el poder para poder cambiar su naturaleza y a ese cerdo lo transformo en un ser humano y se ve comiendo lo que el cerdo come, ¿qué es lo que hará? Lo más probable es que vomite, le desagrade, porque su naturaleza no es esa, su naturaleza no es de un cerdo. Va a ir a la comida, ¿cierto?, que normalmente come. Mis hermanos, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, nuestras inclinaciones, nuestros afectos, nuestras emociones están direccionadas por el Señor. ¿Cómo está tu deleite en el Señor? ¿Cómo están tus inclinaciones? ¿Cómo están tus deseos? ¿Tus deseos son distintos a lo que el Señor dice en su palabra? ¿Cómo está esa impaciencia? ¿Cómo está esa envidia? ¿Te estás deleitando en el Señor? Mis hermanos, quiero terminar con unas aplicaciones finales como para que nosotros podamos recordar que nuestro deleite debe ser Dios y así evitaremos la impaciencia, la envidia hacia los impíos. 2, debemos deleitarnos en Dios bajo sus promesas, amor, misericordia, paciencia. 3, debemos aprender a confiar en Él. ¿Cómo vivimos nosotros la situación que pasó hace unas semanas atrás? ¿Fue nuestro deleite el Señor? ¿Fue nuestro refugio el Señor? ¿Fue nuestra confianza el Señor? 4, que lo terrenal, mis hermanos, es pasajero. Y nuestras bases del deleite es Dios, en el cual sus bases no son las de este mundo. Y con esto quisiera terminar con la siguiente reflexión, con respecto y teniendo en mente que todo lo terrenal es pasajero y que las bases del deleite del Señor no son las cosas de este mundo. Quisiera reflexionar en lo siguiente, y esta reflexión es de un extracto de una película que se llama El Apóstol de Cristo. Y dijo lo siguiente:
Imagínate mirando el vasto mar frente a ti. Y extiendes y pones tu mano en el agua y la traes hacia ti. Y de inmediato el agua empieza a deslizarse por tus dedos hasta que la mano queda vacía. El agua es la vida del hombre. Desde que naces hasta que mueres, se desliza entre nuestras manos hasta que se va. Al igual que lo que valoras en este mundo. El reino del cual estoy hablando, por el cual yo vivo, es como el resto del agua en el océano. El hombre vive por esa taza de agua que se desliza entre sus dedos. Pero quienes siguen a Jesucristo viven por esa infinita expansión de agua. Mis hermanos, nuestro deleite no son las cosas de este mundo. Nuestro deleite es el Señor. Que en esta mañana tu mente y tu corazón esté, mis hermanos, direccionado a que sea lo que sea que suceda en tu vida, mis hermanos, nosotros tenemos una esperanza y nuestro deleite, nuestro refugio, nuestra confianza debe estar en el Señor. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Padre, te damos las gracias en esta mañana por permitirnos, Señor, leer tu palabra, poder exhortarla. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos que en medio de la injusticia, en medio del dolor, nuestro deleite seas tú. A recordar tus promesas, a recordar que un día nos gozaremos eternamente y para siempre contigo en el reino de los cielos, en donde allí ya no habrá más sufrimiento, donde allí ya no habrá más penas, donde allí ya no lucharemos más con el pecado, sino que estaremos eternamente y para siempre contigo. Oh Señor, que ese sea nuestro anhelo, que ese sea nuestro deseo, el poder deleitarnos en estas cosas maravillosas, eternas, como son, Señor, las promesas y lo que tú nos has mandado y escrito en tu palabra. Padre, te damos las gracias por este tiempo de tu palabra. Y Señor, gracias por tu amor incalculable. Gracias por tu amor incondicional. Porque a pesar de que somos impacientes, Señor, tú tienes misericordia. Señor, gracias te damos en esta mañana. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.